Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de la USPAE. Hoy vamos a hablar, y antes de todo, vamos a hablar de ordenamiento, pero hay que presentar a nuestros invitados que ya son recurrentes, ya le ven su cara familiar en estos capítulos. Aquí está conmigo el geógrafo César. ¿Qué tal, Rafa? Hola, Oscar. ¿Qué tal, César? Y el maestro Oscar. Hola a todos, un gusto. Vamos a hablar hoy sobre ordenamientos ecológicos territoriales. ¿Qué es esto? Es un instrumento de política pública que existe en la mayoría de los países para ordenar nuestro territorio. Y hoy vamos a tratar de explicarles por qué es importante. Son cosas que no se ven, pero que nosotros las vivimos. Por ejemplo, Jalapa. Vamos a enfocarnos en Jalapa, donde existe un instrumento de ordenamiento ecológico territorial, donde se le da esta política pública al gobierno para que pueda ordenar su territorio. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero que nos diga César sobre la importancia que tiene el ordenamiento ecológico territorial. Sin meternos, César, en temas de cómo se hace. Ajá, sí, claro. Eso lo vamos a ver un poquito después, pero para que toda la audiencia sepa, ¿no? ¿Por qué es importante? Sin meternos en temas de marco legal, si crees eso yo lo explico un poco después, pero sí en la importancia de ¿qué es eso de ordenar el territorio, ¿no? Fácil y sencillo. Hagamos de cuenta que tenemos nuestra habitación o la sala de nuestro hogar. Entramos a la puerta y pensamos, pues aquí creo poder que quedaría aquí la televisión, acá mi sillón, mi sala, ¿no? Acá a lo mejor alguna estantería, algún librero, y de esta manera pues tenemos ordenado ese pequeño espacio, ¿no? Entonces si eso mismito lo trasladamos a, no sé, a un municipio, a una región, a un país incluso, o a un mar, vamos a decirlo, a una costa. Que eso es muy importante, César, porque es cierto lo que estás diciendo. Hay ordenamientos ecológicos puntuales por municipio, pero hay regionales. Regionales, ¿no? Así es. Y a nivel país también. Así merito. Las escalas son diferentes, pero existen estos mecanismos, ¿no? Y de esa manera, así retomando este pequeño ejemplo que les menciono para que tengan idea de cómo o qué es prácticamente un ordenamiento, es simplemente pues ordenar, acomodar, es decir, acomodar el territorio. De esta manera tenemos en este municipio, en esta región, estas ciudades, ¿no? Pues ¿qué sería lo mejor para estas ciudades? Que el crecimiento sea de esta manera. Al lado de las ciudades hay zonas industriales, fábricas. Hay que instalar las fábricas de esta manera, en esta zona, porque aquí pues se dan las mejores condiciones idóneas, porque hay mejores carreteras en donde los productos pueden llegar o pueden salir de estas fábricas, ¿no? O simplemente tenemos a lo mejor un área natural protegida muy cerca de esta zona. Pues es un espacio natural que se debe de conservar, se debe de preservar, o precisamente me estás poniendo el pase a gol para que hable sobre el marco legal. El área natural protegida o los parques entra aparte porque tiene un estatus de protección y es legal, ¿no? Digo, y ahí, Oscar, si quieres, explícanos un poco en ese sentido también por qué es importante y que sepan la audiencia que el instrumento no es no toques nada, sino que es al contrario. Más que legal, Rafa, César, digo, tú lo has de haber visto en tus semestres, ¿no? Como geógrafo debe ser una parte importante de este tipo de temas de ordenamiento, pero yo me acuerdo alguna vez haber leído que
Por ejemplo, en temas de ordenamiento, me parece que Francia tiene una escuela muy importante, ¿no? Ujú. Y yo leía que parte de la historia, imagínense Francia, ¿no? Europa toda, venía de la Segunda Guerra Mundial donde todo quedó casi destruido, ¿no? Fue increíble ese episodio de la humanidad muy, muy terrible que hizo que esos países quedaron destruidos, ¿no? Y como que a partir de una visión de ordenamiento territorial, actualmente son lo que son. Claro. Entonces, ha traído una visión territorial, decir, bueno, a ver, estamos ya destruidos, ¿cómo empezamos a reconstruirnos de forma ordenada? Y entonces creo que, no sé si tú tienes algo al respecto a comentar o lo sabes, o si es cierto que la escuela francesa o europea pues en general fue importante por esa visión de territorio. Decir, bueno, vamos a empezar a hacer estos ordenamientos donde le saquemos potencial a la vocación del mismo territorio. Exacto. Esto sirve para la agricultura, esto sirve para la infraestructura, esto sirve para lo urbano, ¿no? Que también son muy famosos por el urbanismo. En ese tema que lo dices, sí, la escuela francesa es muy importante en muchos temas de estos, paisajístico igual. Claro, sobre todo. Y tiene mucho que ver el paisaje en el claro, el paisaje, ¿no? Claro, es otro tema que son temas que ahí se entrelazan. O disciplinas, ¿no? Pero en general, a nivel Europa, ¿no? A nivel Europa es bueno. Ellos tuvieron, híjole, yo no le puedo decir la ventaja porque después de una guerra está cañón todo. Pero bueno, que empezaron otra vez a reconstruir y ahí empezaron a ordenar. Ahora, lo que dices es muy cierto. Son ordenamientos que tienen 45 años, 50 años y siguen vigentes. Ajá. Exacto. Sí, vigentes esos ordenamientos. Y todo el mundo lo respeta. Exacto. Pero también tiene que ver el tema cultural y aquí estamos empezando más tarde, o empezamos más tarde. Muy después. ¿No? Y con otras circunstancias económicas, culturales, de tipo de vegetación, etcétera, etcétera. Son otras condiciones, pero tienes razón, Oscar. En ese sentido, hay una escuela muy fuerte en Europa donde estamos viendo que hay este tipo de instrumentos que tienen 50 años. Ayudan. Y siguen vigentes, ¿no? Y que ya vimos que sí sirven, ¿no? Sirven para algo. Claro, sobre todo. Una vez que la parte de técnica, digamos, a través de herramientas que por ahí comentará César, ¿no? De análisis espacial, de la propia participación ciudadana o de los actores involucrados en el territorio, ayudan a zonificar el territorio. Exacto. Vemos con estos casos como en los países europeos que sí funciona, ¿no? O sea, se puede lograr el desarrollo a través de un territorio ordenado, ¿no? Vale la redundancia. Sí, ¿no? Y bueno, ahorita ya vamos a desmenuzar los ejemplos específicos, ¿no? De por qué esto acá, pero lo que quiero que les quede claro a todos es que estos instrumentos de política pública ayudan a regular las cosas, pero no toquen nada, no es vamos a conservar todo, es cómo podemos hacer en un espacio que todo fluya sin que haya un caos como lo tenemos en varias partes del país, ¿no? Y en Latinoamérica y en Asia y en África, bueno, ni les cuento, pero son instrumentos que también ayudan al desarrollo. No solamente es para que haya un tipo de vegetación y se conserve y no se toque. No, al contrario, ¿no? Son cajones. Ahora que dijiste tu ejemplo que estuvo muy bien sobre una habitación, ahora vamos a pasarlo a un espacio, ¿no? Un espacio como es Jalapa, ¿no? Aquí hicimos un ordenamiento ecológico territorial de la región de Jalapa, ¿no? Jalapa y 10 municipios más, 11 municipios, que está vigente. Y ya después nos ponemos a decir si funciona o no funciona, que ese es otro tema. ¿Cuántos conocerán, no? ¿Y cuántas personas? ¿Cuánta población Exactamente. ¿Qué porcentaje? Exactamente. Pero yo estoy seguro que los que construyen lo conocen porque... Se los ha dicho la autoridad, ¿no? Se lo tiene que decir la autoridad porque hacen una manifestación de impacto ambiental y lo primero que van a decir, aquí no, porque tienes una UGA que es una unidad de gestión ambiental. Y verlas.
los lineamientos o restricciones o lo que permite esa unidad de gestión. Ya sé, pero si es una unidad de gestión que dice restauración o conservación, no puedes tocar, no puedes hacer nada en esa zona. Tienes que hacer todo un proceso para que se pueda hacer. Pero bueno, Oscar, si quieres, perdón, César, siempre me... Oscar, César, bueno, los nombres. Pero bueno, César, por favor, explícanos ahora sí, puntual. ¿Qué hicimos? ¿O cómo? No, ¿qué hicimos en el de Jalapa? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace o qué tiene un ordenamiento? O sea, porque es muy importante, digo César, porque la parte del sistema de información geográfica juega un papel muy importante, pero ojo, basado también en trabajo de campo. Y en trabajo de campo no solo para ir a ver qué bichos hay o qué plantas hay, sino también con la población. Porque mucho de lo que nosotros logramos en esto es con el consenso de quien vive en ese espacio. Esa zona. Uh-huh. Sí, básicamente cualquier ordenamiento territorial, sea local, municipal, regional, estatal incluso, tiene diferentes etapas. Tiene la etapa de caracterización, donde hay prácticamente, como lo comentas, Rafa, es conocer el territorio. ¿Y qué vamos a conocer el territorio? ¿Qué relieve hay en la zona? ¿Qué tipo de clima? ¿Qué tipo de especies de vegetación, de flora, de fauna? Todo lo que es el medio natural y social incluso, ¿no? ¿Qué población? ¿Qué tipos de población hay? ¿Cuáles son indígenas? ¿Qué localidades son más pequeñas, más grandes? Todas sus características. Prácticamente es dar un contexto general del sitio donde se va a enmarcar el territorio, el ordenamiento, ¿no? Entonces todo esto se hace con búsqueda de información bibliográfica, con recorridos de campo también, con encuestas, y esto lo trasladamos a un sistema de información geográfica donde definimos una zona o una superficie que se le conoce como el ASO, el área sujeta a ordenamiento, que es prácticamente el límite municipal, límite estatal, límite regional, ¿no? Entonces, después de tener este conocimiento, pasamos a la etapa de diagnóstico. En el diagnóstico es ver qué condiciones hay en el sitio, ¿no? Cómo están las localidades, cómo están las vías de transporte, tener un diagnóstico tal cual, ¿no? Como cuando vamos al doctor y nos dice, usted tiene esto, por esto y esto y esto, ¿no? Y aquí está su receta. ¿Cuál es la receta? En este caso, el ordenamiento, la receta vendría a ser la etapa de propuesta, donde se analiza todo lo que tiene el territorio. Y en la propuesta se ven justamente lo que comentabas hace ratito, Oscar. En base a las charlas que se tuvieron, a las reuniones, talleres con la población, se designa que estas zonas son las más aptas para tener condiciones idóneas para la agricultura, ¿no? En ese sentido, me gustaría que Oscar aunara más en los temas de esas famosas... esas famosas reuniones con la población. ¿Por qué nos reunimos con la población en un instrumento de política pública como es el ordenamiento ecológico? Es importante, lo marca, bueno, hace rato me preguntabas que estaba en la ley, ¿no? El tema de ordenamiento efectivamente es un instrumento de política pública establecida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección del Ambiente. La propia ley te marca que hay dos tipos de ordenamiento, ¿no? El regional y el local, ¿no? El regional cuando implica dos estados. Dos estados, ajá. ¿No? Y no necesariamente dos estados, ¿eh? Aquí hicimos uno regional, más municipios. Cuando son varios municipios, sí. No necesariamente estados, pueden ser, de hecho, más bien varios municipios. Aquí fueron 11 municipios, incluido Jalapa, ¿no? Entonces, básicamente son esos dos tipos de ordenamientos. Y lo que me preguntas, Rafa, viene establecido también en la ley, porque imagínense, un equipo técnico puede ordenar el territorio desde su escritorio, ajá, claro, desde su computadora y poner lo que se le antoja o lo que cree que es más conveniente para el sitio. Y los usuarios que no digan nada, pues estaría complicado, ¿no? Que desgraciadamente varios de los instrumentos que existen en varias partes del país son hechos desde un escritorio, pero bueno, ese es otro tema. Y por eso podemos, digamos, establecer dos etapas muy, muy importantes del proceso de ordenamiento, que es una etapa técnica, ¿no? Donde es todo el conocimiento, el SIC, ir al sitio y hacer esta etapa de caracterización y diagnóstico. Y la otra etapa es, me parece, política de gestión. Es decir, una vez que ya la parte técnica tiene, digamos, una propuesta de ordenamiento basado en los aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos, pasa a otro equipo que es de gestión.
¿no? Que se encarga de decir, ok, entonces me voy con esto al campo otra vez, a entrevistar a los actores importantes del territorio, ya sea autoridades locales, gobierno, dependencias, empresarios, usuarios y la población, para ir y buscar consenso, organizaciones, ¿no? Civiles también. Entonces, la propia ordenamiento, el reglamento dice que hay que hacer consulta pública, ¿no? Consulta pública a través de talleres, a través de colgar el documento para que cualquiera desde un correo electrónico o algo pueda decir algo respecto de, ¿no? Puede ser que un propietario de un rancho, ¿no? Está y ve que su rancho cayó en una aguja de protección, digamos, de oye, ¿qué pasó? Si yo de aquí vivo, ¿no? Claro. Entonces la ley le da la oportunidad de decirle, ¿sabe qué? Está muy bien, sí, yo estoy interesado en conservar mi rancho, que haya arbolitos, pero también quiero producir. Entonces, no me mates mi rancho, ¿no? Entonces ya la parte técnica lo escucha a través de relatorías, a través de acuerdos entre todos, entre las partes, y ya dice, ok, entonces este rancho, el propietario sí está interesado, pero vamos a poner la parte de la cuenca alta de su rancho para conservación, pero la parte de abajo para desarrollo sustentable o ganadería sustentable, ¿no? Y es un poco el proceso que se hace a la hora de pasar a la consulta pública, ¿no? Y que es muy importante que sepan que esto no es de que nos organicemos aquí en el Instituto de Ecología, en los PAI, y que hagamos esto. No, aquí también está, o de hecho, los que regulan esto, quiero decir, los que revisan que esté bien hecho el ordenamiento, es la autoridad tanto estatal o federal, o los dos, les dan validez, ¿no? Puedes hacer un ordenamiento regional estatal, que solamente la Secretaría de Medio Ambiente estatal lo revisa, pero si está involucrado parques, áreas naturales protegidas federales, entonces tiene que entrar Semarnat, la federación. Entonces sí es importante que sepan que hay un acompañamiento de la autoridad para que ellos validen el ordenamiento ecológico. Y aparte de ello, también hay guías que justamente da la autoridad que pueden seguir. Pero estábamos hablando todo muy bien de cómo construirlo, pero sí es importante que el público en general sepa que hay un acompañamiento de los que emiten eso, o sea, los que publican eso a nivel oficial, ¿no? O sea, no es de que nos juntemos ONGs y institutos de investigación y hagamos un ordenamiento por nuestras pistolas, porque no va a ser, aunque sea muy bien hecho, no va a ser válido, no va a ser oficial hasta que la federación o el estado o los dos acompañen el proceso. Y sobre todo que esté acompañado y aterrizado hacia la sociedad. Bueno, de hecho, esa es la idea principal, ¿no? Acuérdense, ¿cuál es el principal problema que tenemos en Latinoamérica? El crecimiento de las poblaciones. El crecimiento de la población es muy fuerte y las ciudades están creciendo mucho, desordenadamente, y necesitamos desarrollo para eso. Bueno, pero también necesitamos conservar. Si no, no quiero entrar en más detalles, pero muchos de el caos que ha habido en Jalapa ha sido precisamente por no respetar UGAS del ordenamiento ecológico de Jalapa, que no voy a entrar en detalles para no pisar callos, pero desgraciadamente eso ha pasado. Esas inundaciones van a seguir pasando en Jalapa, han sido porque construyeron cosas y en vez de tener un vaso regulador, un lugar que era un humedal que es regulador de las corrientes, le pusieron cemento encima, hicieron un centro comercial grandísimo y tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo que tenemos aquí donde vivimos, en el entorno. Pero en todo el país existen procesos de ordenamientos ecológicos territoriales. Tanto que cuando hacemos nosotros manifestaciones de impacto ambiental, siempre el capítulo 3, que es de vinculación, es cómo se inserta el proyecto que vamos a evaluar en un proceso de ordenamiento municipal, regional, federal, etcétera, etcétera. Y si es compatible el espacio donde va a estar ese lugar con lo que la UGA dice, ¿no? La UGA dice y lo que se vaya a construir o edificar, exacto. Porque claro, a lo mejor puede haber que no es... Supongamos estamos hablando de una granja industrial. Tienes razón. No es compatible. ¿Por qué? Porque el lineamiento menciona que a lo mejor los suelos en ese sitio no son impermeables
y todo lo que hay ahí pues se va a escurrir y se va a afectar a otra zona. Es que eso es lo que comentas, es importante, y volviendo a lo que comentaba Rafa, de que el ordenamiento no es prohibitivo, más bien se trata de una política donde se intenta, ¿cómo se dice la palabra? Inducir el desarrollo con base a las características del sitio, ¿no? O sea, naturales, que sea más... le llaman de una forma... Pero no solo naturales, la vocación, ¿no? La vocación del terreno. La vocación del terreno, o sea, es importante decir, ese terreno, ¿para qué vocación tiene? Y es mejor respetar esa vocación a forzar el sistema, porque pueden pasar este tipo de catástrofes, ¿no? Y luego de ahí vienen los desastres naturales también, justamente. Exacto. Claro. Lo que está pasando en el estado, o lo que pasó en el estado este año, en el norte del estado, tiene que ver con todo esto, con otras situaciones también, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero es importante lo que menciona Oscar, ¿no? Porque es cierto, totalmente cierto. Para poner un ejemplo muy claro, es a lo mejor en tu sitio no hay mucha vegetación y todo, pero son suelos muy desnudos o con una capa muy delgada. Muy pobre de suelo. Exacto, y no puedes conservar la vegetación, pero tampoco puedes construir muchas cosas, pero a lo mejor energías renovables como fotovoltaicas sí, y entonces en la uva tú le pones apto para energías renovables. Porque así hemos visto. Como es la fotovoltaica, porque así ha sido, ¿no? Y entonces sí lo puedes hacer, y al revés. Hay lugares prohibitivos donde tú dices, híjoles, pues aquí sí se puede, pero en la UGA dice que no, y hay que hacer todo no es que no se pueda, pero hay que hacer todo un proceso para demostrarle a la autoridad que esa zona no es lo que la UGA dice. Existen esos procesos también. Exacto, procesos de la política. No, volvemos a lo mismo. Mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿el ordenamiento es prohibitivo? ¿Es por ley? Y como que pues no, o sea, en realidad... Yo entiendo que un ordenamiento, un documento de ordenamiento ecológico territorial, como que ayuda a las autoridades, ¿no? A los usuarios y a las autoridades a tomar decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, puede llegar un desarrollador y dice, oye, mira, quiero hacer un fraccionamiento dentro de un territorio que ya tiene un programa un decreto de ordenamiento. Entonces, la autoridad ambiental, en este caso Semarnat o la local SEDEMA, pues tienes instrumentos de apoyo para saber, déjame ver. De hecho, le dice, ¿sabes qué? En 20 días te respondo, para que su cuerpo técnico vea, a ver, mira, su ciudadano quiere hacer un fraccionamiento, aquí está su ficha técnica, dime si puede o no puede. Entonces ya los técnicos van y, bueno, pues aquí dice que hay una UGA de desarrollo urbano, pues el terreno es apto para que se haga un fraccionamiento, entonces ya la autoridad puede decir, es que adelante, ¿no? Al revés, si está marcado como área de conservación, pues con mucha pena la verdad es que pues no puedes. Entonces, ahí está el tema. Y no solo eso, la autoridad, porque se acercan los empresarios en este ejemplo que das, pero es lo que es cierto, la mayoría de las veces son empresarios que se acercan allá a Semarnat para decir, oiga, ¿se puede aquí? En realidad, se acercan para preguntar y tantear el terreno, porque en realidad... Una cosa que nos falta decir es que esos ordenamientos están públicos, están colgados en la página de SEDEMA o de Semarnat, y ahí hay un mapa interactivo donde te dice las UGAs. Entonces, en teoría, un empresario debería de saber si sí o si no, ¿no? Después podríamos entrar en otros detalles, que no vamos a entrar aquí, pero es cierto, ¿no? O sea, hay que decir lo que está público, es público. Y incluso lo que luego abunda mucho es la fecha de decreto, que lo ponen en las gacetas oficiales de la federación o de los estados. Ahora, también es importante decir que estos ordenamientos, como ya hablabas tú de Europa, de hace 50 años que se hicieron, no es que desde hace 50 años están las mismas circunstancias. Cada 5 años se hace una actualización del ordenamiento, porque pues esto es cambiante, ¿no? No es lo mismo Jalapa hace 50 años que hoy día, ¿no? No es lo mismo una ciudad de Suiza hace 50 años que hoy día. Por eso existe el proceso de actualización, que son cada 5 años. Sí, ya ha pasado, ¿no? Nos ha pasado casos que un ordenamiento puso, digamos, una UGA de ripario o de conservación,
Y ya con el tiempo vas y nos toca hacer un proyecto y vas y, oye, pero aquí ya está una ciudad, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ahí dejan en un problema a los desarrolladores porque no hubo esa actualización. Hay ¿no? candados. Bueno, vean el ejemplo de Jalapa. Hoy día hay una colonia que se llama Reserva Territorial. Colonia. Porque hace años era la Reserva Territorial de Jalapa. Hoy ya se la comió la población. Exacto. ¿Y la colonia cómo se llama? Reserva Territorial. Y lleno de casas ya. Exacto. Y por cierto, César, a ver, ¿tú podrías explicarnos la diferencia entre un ordenamiento ecológico territorial con un de desarrollo urbano, un ordenamiento urbano? Ves que básicamente la principal diferencia dice que el de desarrollo urbano se enfoca más que nada en la mancha urbana tal cual como tal. Y el ordenamiento ecológico territorial es, en la mancha urbana, y no se mete casi tanto al resto de lo que está fuera de la mancha urbana. Y en el ordenamiento ecológico territorial es a la inversa. Se mete principalmente a las áreas, vamos a decir, ambientales, y hace un poquito de lado a lo urbano. Y obedece a dos marcos legales diferentes, ¿no? Así es. O sea, tienen dos legislaciones diferentes, ¿no? Hay la ley del ordenamiento y hay... Eso lo veíamos, ¿no? Cuando trabajamos en el de Jalapa, que en la misma, a nivel sectorial, ambiental, ¿cómo se llama? La desarrollo urbano, la SEDATU es la encargada del urbano, ¿no? Y la Semarnat tiene el tema de ordenamiento. Entonces, a ese nivel de secretarías chocaban los y entonces es un conflicto más o menos pesado porque son secretarías del mismo nivel, pero la diferencia a nivel de territorio es importante, ¿no? Es importante lo que dicen porque tuvimos ejemplos aquí en el de Jalapa donde nosotros decíamos, es que esta UGA debe ser de restauración, ya no, deja tú de conservación, de restauración, y la capa del desarrollo urbano decía que no, que era para crecimiento. Pero como la que manda es la capa de desarrollo urbano, en este caso, se tenía que poner así. Era como una máscara. La máscara. Exactamente, prácticamente una máscara para un huequito, prácticamente dejábamos un huequito y ahí de esa manera se insertaba justamente lo que dice lo urbano. Y no le hacemos caso, nos vamos a... Aunque sabíamos que no era así, pero por el marco legal, hay que respetarlo. A veces entendí lo que dice el huequito. O sea, como dice Rafa, era la mancha urbana. Y dentro de la mancha urbana había fragmentos o parques, ¿no? Hay espacios protegidos. Pero entonces dices, la máscara era que no importa, todo ese polígono urbano es urbano. Urbano y punto. Porque así lo dicta el desarrollo urbano, ¿no? Y ponlo como una máscara. Y si fue decretado antes de que estemos haciendo el ordenamiento, este es el que manda. Entonces ahí se pone, aunque sabemos que no es así. Entonces ahí es donde ahí viene lo que dices tú. Viene las dos dependencias, o a nivel estatal, las dos dependencias de cada quien buscando tener un equilibrio para poder hacer el ordenamiento ecológico y que actualicen su desarrollo urbano, ¿no? Pero sí es muy, muy significativo lo que dice César, ¿no? Son dos enfoques diferentes que en un momento dado tendrían que combinarse para que tengamos pues ese equilibrio. Lo platicábamos, ¿no? ¿Te acuerdas de las reuniones de alto nivel que tuvimos ahí en Semarnat, ¿no? Decía, es que es necesario que nos acerquemos a la SEDATU porque nos estamos pisando los pies. O sea, por un lado él sí permite y por otro lado yo no permito y viceversa. Entonces, creo que sí se podría hacer un enfoque más holístico del ordenamiento tal cual, urbano y territorial, podría funcionar mejor las cosas, ¿no? Pero es un tema que ahí está, no nos corresponde a nosotros y no sé si se ha resuelto actualmente ese conflicto. Y además es muy complicado, porque acuérdense que el crecimiento de la población, insisto en eso, pues es muy grande. Y Jalapa, si lo vemos en una imagen de satélite, César, los manchones verdes, ¿cuáles son? Bueno, ya... Al menos en la mancha urbana, el Macultepec, el parque de Macultepec, los parques, tal cual. Los Tecajetes, el Parque Juárez, un poco, los Berros. Ahorita hay el santuario, ¿no? Pero ya está casi fuera de la mancha urbana, ¿no? Pero al interior se dan esos. Sí, por ahí en Coapexpan hay unas zonas que no son necesariamente áreas naturales, pero son cosas, manchones verdes. Pero es lo que queda, todo lo demás es cemento. El Tejar Garnica. Lo que es el municipio, ¿no? Pero son importantes, ¿no? Ya claro, como que mantenerlo, ya no permitir nada más. El Cerro Macultepec, estoy seguro que si no fuera un parque, estuvieran casas hasta arriba. Hasta arriba.
Sí, seguro que sí, porque esto es así. Y sí es importante, porque es nuestros pulmones en la ciudad, ¿no? Y todo eso se vería reflejado con un ordenamiento ecológico. Y no solo pulmones, también áreas de refugio de diferentes servicios ecológicos distintos. Exactamente. Sí, exacto, los servicios ecológicos. Hablamos hace el episodio pasado, ¿no? Entonces sí es muy importante que lo sepan ustedes desde el punto de vista del público en general, que un ordenamiento ecológico territorial también está presente en nuestra vida diaria, porque es donde vamos a pasar un rato para observación de aves, para tener aire fresco con, por ejemplo, el Parque Natura, que es una estructura de vegetación, y la gente va a hacer su picnic y todo, pero también vamos a los centros comerciales, a los cines, a los estacionamientos públicos, pero también nuestro lugar de trabajo pues está en una fábrica. Nos desplazamos por carreteras. Nos desplazamos por calles, carreteras. Tenemos lugares donde hacemos agricultura, que es parte de la economía, y todo eso que es en el día a día que estamos viviendo aquí en este espacio, por no decirle municipio, sino en este espacio, ¿cómo lo ordenamos, no? Y estos son los instrumentos que nos ayudan a tener esa combinación entre el desarrollo y el equilibrio ecológico y la calidad de vida, porque es muy importante la calidad de vida también, y estos instrumentos nos dan el que tus hijos puedan crecer en un sitio con cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, es importante para ir cerrando nuestro capítulo. César, ¿qué recomendarías en ese sentido? De que si tuvieras enfrente a la autoridad competente que es Semarnat o Sedema, ¿qué les dirías? O Sedatu también, ¿por qué es importante? ¿O qué recomendarías en este caso? Igual a ti, Oscar, te lo pregunto, ¿no? Pues básicamente que estos instrumentos se sigan manteniendo a lo largo del tiempo. Hay muchas áreas del país, cuando hemos trabajado en diferentes proyectos que tenemos aquí a lo largo del país, que no tienen todavía un ordenamiento. Entonces creo que hay muchas áreas. Bueno, tienen el ordenamiento general del territorio, que es del país, pero sus unidades de gestión son demasiado grandes. La escala es muy grande. La escala es muy poco detalle, pero sí sería bueno que pues se haga un mayor esfuerzo en tener pues mayor ordenación del espacio, ¿no? Para que de esta manera pues se conserve bien para todos. Y que además podamos hacer más desarrollo. Exacto, y que permita y que estén de una manera adecuada diseñadas esas unidades de gestión ambiental. Oscar. Yo le doy una invitación a todos nuestros amigos del podcast a que si saben o si tienen idea de que viven en un terreno que está dentro de un ordenamiento, aquí en Veracruz, pues se pueden acercar con nosotros para asesorarlos si tienen alguna duda de qué se pueden hacer en su predio. Nosotros podemos asesorarlos y lo hace la autoridad, como lo habíamos comentado aquí en el programa, pero nosotros con gusto también podemos apoyarlos en eso, invitarlos a que conozcan de este ordenamiento que hay en sus lugares y que nos ayuden a respetarlo, ¿no? Para que de esta manera todos podamos vernos beneficiados de un territorio ordenado, ¿no? Y sacarle la mejor provecho de su vocación que tiene para poder salir adelante, ¿no? Esa sería mi recomendación. Sí, y también, digo, de mi parte es todo lo que han dicho ellos, está muy bien, y dejarlo en el aire hacia las autoridades, que también es importante no nomás tenerlo, sino hacer sus actualizaciones. Y aplicar. Bueno, aplicarlo, por supuesto, pero también hacer sus actualizaciones cada 5 años como lo marca la ley, porque no es lo mismo, como lo decíamos anteriormente, un Jalapa de hace 10 años que un Jalapa del día de hoy, ¿no? Entonces es importante todo eso, y lo más importante que les queremos transmitir a todos ustedes es que existen estos instrumentos de política pública, y acuérdense ustedes que son políticas públicas en todos sentidos, también en lo ambiental lo hay, como es este instrumento que les explicamos, y que ustedes están inmersos en uno de ellos. O sea, sus casas están inmersas en un ordenamiento ecológico territorial.
y ya ven el caos que tiene Jalapa, bueno, pues sería peor, se los puedo afirmar que sería peor si no existiera esto, ¿no? ¿Podría ser mejor? Sí, también podría ser mejor, pero bueno, se está trabajando y que aquí, en el esfuerzo que se hace en el INECOL, en la USPAE, en las ONGs, las universidades, para hacer estas políticas públicas, existen y seguimos trabajando en esto. Hay muchas decisiones políticas, pero nosotros estamos aquí para asesorarlos en ese sentido y que todos vivamos en un espacio mejor, porque la calidad de vida es lo más importante que nos va a dejar estos instrumentos de política pública. Bueno, pues muchas gracias por su atención y vamos a seguir. Todavía nos quedan por ahí un capítulo más para cerrar este año 2025 y empezar en enero con otros temas e invitados. Pero todavía nos queda por ahí, creo que no nos hemos puesto de acuerdo. Todavía no. Pero creo que va a ser, yo por lo que veo, va a ser... Hablar de lo mejor de 2025, ¿no? No. Sí, bueno, a lo mejor eso lo dejamos así como... En el aire. Como los programas deportivos de fin de año, ¿no? No, yo creo que vamos a hablar sobre tecnologías nuevas, o sea, como, por ejemplo, los drones. A partir de dónde empezaron los drones y cómo nos ayuda a nosotros en nuestro trabajo. En la gestión ambiental. En la gestión ambiental y en general, ¿no? Yo creo que ese va a ser nuestro capítulo para cerrar el año y seguiremos en enero, ¿no? Muchas gracias por todo y por favor, preguntas que tengan, dudas, por favor, en nuestras redes sociales están abiertas a todo el público y trataremos de darle respuesta a cada una de ellas. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Hasta luego.